Hay invitaciones que no llegan para abrir una puerta, sino para cerrarla con elegancia. La madre de Alejandro llamó a la mujer que él amaba para sentarla en la mesa más exclusiva de la ciudad, convencida de que allí, entre copas finas y miradas afiladas, por fin iba a demostrar que esa muchacha no pertenecía a su mundo. Pero aquella noche no fue la humillación que Teresa había planeado. Fue el comienzo de una caída que nadie en ese salón había sabido prever. Antes de seguir, cuéntenos en los comentarios qué piensa usted. ¿El amor de verdad puede resistir cuando una familia convierte cada cena en un juicio? Y si le gustan las historias humanas, intensas y cercanas, deje su like y suscríbase, porque lo que ocurrió después no se resolvió con un vestido bonito, sino con una verdad que a veces tarda demasiado en decirse. Todo había empezado varios días antes, en la cocina de una casa donde el silencio pesaba más que los muebles caros. Alejandro estaba sentado frente a la mesa, con los codos apoyados y el gesto endurecido. La luz cálida de la lámpara le marcaba el cansancio en la cara. Teresa, su madre, caminaba de un lado a otro con una taza entre las manos, incapaz de ocultar la irritación que le hervía por dentro. Ricardo, el padre, permanecía hundido en un sillón con el periódico abierto, como si el papel pudiera protegerlo de una conversación que ya conocía de memoria. No era la primera vez que Teresa hablaba de Valeria con ese tono, pero aquella noche había algo distinto. Ya no discutía una posibilidad lejana, discutía una boda. Teresa se detuvo frente a su hijo y lo miró con esa mezcla de decepción y superioridad que tantas veces había usado para imponer su voluntad. Alejandro, ¿de verdad entiende lo que está haciendo? Esa muchacha no es para usted. Alejandro levantó la vista con la paciencia rota. Mamá, deje de hablar de ella como si fuera un error. Usted ni siquiera la conoce. No necesito conocerla para ver lo evidente, respondió Teresa. Una cosa es una aventura, y otra muy distinta es convertirla en parte de esta familia. Ricardo bajó el periódico apenas unos centímetros. Miró a su hijo, luego a su esposa, suspiró y volvió a esconderse detrás de las páginas. Aquel gesto, tan pequeño y tan cobarde, terminó de encender a Alejandro. ¿Qué significa esta familia?, preguntó. ¿Una empresa que distribuye vino? ¿Una casa grande? ¿Una lista de invitados? ¿Eso es todo? Teresa dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco. Eso significa historia, posición, esfuerzo, años de construir una vida. Y su Valeria no entiende nada de eso. Es costurera, Alejandro. Una chica sencilla. Usted vive entre empresarios, inversionistas, clientes importantes. Ella no sabría ni cómo moverse en una cena formal. El nombre de Valeria quedó flotando en el aire como si fuera una mancha en mantel blanco. Alejandro se puso de pie con brusquedad. Usted habla como si la dignidad dependiera de una copa o de un apellido. Valeria trabaja más que mucha gente que usted admira. Es honesta, es buena, es valiente. Y yo la amo. Teresa lo miró sin suavizar el rostro. No, Alejandro. Usted está enamorado de la idea de salvar a alguien. Y ella, si es lista, está enamorada de su apellido y de lo que puede darle. Alejandro sintió que esas palabras le golpeaban el pecho. Podía soportar la desaprobación. Lo que no podía soportar era esa forma de reducir a Valeria a una sospecha. Se fue a la cocina sin despedirse. Cerró la puerta con fuerza y salió a caminar sin rumbo por la acera fría, con las manos metidas en los bolsillos y la respiración corta. El aire de la noche le despejaba un poco la cabeza, pero no le calmaba la rabia. Conocía a su madre. Cuando Teresa creía tener razón, no buscaba entender. Buscaba imponerse. Mientras caminaba, pensó en Valeria inclinada sobre su máquina de coser, en la manera en que se recogía el cabello para trabajar, en su paciencia al probar una y otra vez un diseño hasta dejarlo impecable. Pensó también en lo fácil que era para algunos despreciar lo que nunca habían tenido que construir con sus manos. En la casa, Teresa se quedó de pie por mucho rato, inmóvil frente a la mesa ya vacía. Luego se sirvió té, aunque no tenía sed,
y miró hacia el pasillo por donde Ricardo había desaparecido hacía varios minutos. Él asomó la cabeza desde la habitación apenas para decir que aquello no terminaría bien. Teresa ni siquiera le respondió. En su mente ya no había discusión, había estrategia. La mañana siguiente amaneció con el olor de los panqueques y una tensión tan densa que parecía ocupar todos los rincones de la cocina. Alejandro bajó con ojeras, revisó el teléfono, dejó el aparato sobre la mesa y esperó el momento justo para intentarlo de nuevo. «Mamá, todavía estamos a tiempo de hablar de esto con calma». Teresa ni siquiera volteó. «No hay nada más que hablar». «Sí lo hay. Usted insiste en juzgar a Valeria sin escucharla, sin verla, sin darle una oportunidad real». Teresa se secó las manos con un paño y lo enfrentó. «¿Y qué quiere que vea?» ¿Que es simpática? ¿Que es trabajadora? Puede ser todo eso, pero no basta. La vida no se sostiene solo con cariño. Llega un momento en que la diferencia entre dos mundos pesa, y cuando pese, será usted quien cargue con eso. Alejandro apartó el plato. ¿Y quién decidió que son dos mundos incompatibles? ¿Usted? Teresa no levantó la voz, y tal vez por eso dolió más. A veces la experiencia sirve para evitar errores, y usted está caminando directo hacia uno. Minutos después, Alejandro ya estaba en la calle con la chaqueta mal puesta y el pulso acelerado. No sabía si quería escapar de la casa o de la sensación de estar perdiendo algo antes siquiera de haberlo defendido. Entonces sonó el teléfono. Era Valeria. Él respondió de inmediato. «¿Cómo está usted?», preguntó ella con esa delicadeza que parecía siempre más preocupada por el otro que por sí misma. Alejandro cerró los ojos un segundo. Cansado, nada más. Valeria guardó silencio. Conocía ese tono. ¿Fue otra vez por mí? Alejandro quiso mentir, decir que no, protegerla aunque fuera un rato más. Pero ya no tenía sentido. Sí, fue por usted, pero no se preocupe, esto lo vamos a resolver. Del otro lado, Valeria tardó unos segundos en contestar. A veces pienso que yo estoy complicándole la vida. No diga eso, respondió él con firmeza. Usted no me está complicando la vida. Usted me está mostrando qué cosas de mi vida ya no quiero aceptar. Ese mismo día, antes del anochecer, Alejandro llegó al pequeño taller de Valeria con un ramo de flores en la mano. El lugar olía a tela nueva, a plancha tibia y a café recién hecho. Había moldes colgados en la pared, carretes de hilo ordenados por color y una lámpara encendida sobre una mesa de trabajo impecablemente limpia. Valeria abrió la puerta casi de inmediato. Llevaba el cabello recogido y un lápiz detrás de la oreja. Se notaba cansada, pero al verlo sonrió, y esa sonrisa fue lo único que logró aflojarle el nudo en el pecho. Pasaron a la cocina del taller, un espacio pequeño y acogedor donde siempre parecía haber algo sencillo y cálido esperándolo todo. Alejandro dejó las flores sobre la mesa, respiró hondo y fue directo al punto. Hoy hablé otra vez con mi madre. Valeria bajó la mirada antes de preguntar. ¿Y? Alejandro se sentó frente a ella. Lo mismo de siempre. Dice que usted no encaja. Que está conmigo por interés. Que no entiende nuestro ambiente. Valeria apretó los dedos sobre su falda, despacio, como quien intenta que el cuerpo no delate lo que siente. Yo sabía que pensaba eso, murmuró. Alejandro inclinó el cuerpo hacia ella. No escuche esa idea ni un segundo. Mi madre puede ser dura, pero no tiene la verdad. Valeria lo miró con una tristeza serena. Alejandro, usted creció en un lugar muy distinto. A usted le enseñaron a moverse entre personas que no se impresionan por nada. A mí me enseñaron a trabajar, a ahorrar, a no pedir favores. A veces no sé si eso le parece poco a su familia o si de verdad es poco. Él tomó su mano. No es poco, es mucho. Solo que algunos jamás aprendieron a reconocerlo. Valeria quiso creerle. Y en parte le creyó. El problema no era él.
El problema era el mundo del que él todavía no sabía salir. 2 días después, cuando estaba concentrada en terminar un vestido, su teléfono vibró sobre la mesa. En la pantalla apareció el nombre de Teresa. Valeria sintió un vuelco seco en el estómago. Se limpió las manos en el delantal y contestó. Buenas tardes. La voz de Teresa sonó tan correcta que parecía cubierta de hielo. Valeria, espero no interrumpirla. La llamo porque dentro de pocos días celebraré mi cumpleaños en el restaurante Belvedere. Será una reunión importante. Quiero que venga. Valeria tardó un instante en responder. Aquella invitación no tenía nada de espontánea. Gracias. No esperaba... Pues ahora puede esperarlo, la interrumpió Teresa con una amabilidad demasiado precisa. Ya que usted y Alejandro hablan de futuro, me parece razonable que empiece a conocer a la familia y a las personas de nuestro círculo. Será una buena ocasión. La esperamos a las 8. La llamada terminó antes de que Valeria pudiera preguntar siquiera si Alejandro sabía algo. Se quedó inmóvil mirando la pantalla apagada. No era una invitación. Era una prueba, o peor, una exhibición. En ese momento entró al taller Beatriz, una clienta frecuente que desde hacía años confiaba en Valeria para confeccionar sus vestidos. Era una mujer elegante, segura, con ese tipo de presencia que no necesitaba levantar la voz para ocupar el espacio. Apenas vio el rostro de la joven, dejó su bolso sobre la silla y preguntó qué ocurría. Valeria intentó restarle importancia, pero Beatriz tenía demasiada experiencia para dejarse engañar por una media sonrisa. Después de escucharla, apoyó los codos sobre la mesa y dijo con calma. Entonces no la invitó para integrarla, la invitó para medirla. Valeria asintió. Y para hacerme quedar mal, Beatriz negó despacio. Solo si usted acepta jugar el papel que ella ya escribió. Si va a ir, no vaya a pedir permiso. Vaya a ocupar su lugar. Valeria soltó una risa breve, nerviosa. Eso suena bonito, pero no sé cómo se hace. Yo no conozco ese ambiente. No sé qué cubiertos usar, qué decir, cómo vestirme. Todo allá está pensado para recordarme que no pertenezco. Beatriz la observó unos segundos como si estuviera tomando una decisión. Entonces apréndalo. No para convertirse en otra persona, para que nadie use su ignorancia de ciertos códigos como arma. Lo demás, lo más importante, ya lo tiene. Valeria frunció el ceño. ¿Y qué es lo más importante? Beatriz sonrió. La clase que no se compra. Al día siguiente, Valeria llegó a la casa de Beatriz con una mezcla de vergüenza y determinación. Era una residencia amplia, luminosa, de líneas sobrias, sin excesos. No intimidaba por ostentosa, sino por ordenada. Todo parecía puesto donde debía estar. Quien abrió la puerta fue Daniel, asistente de Beatriz, un hombre de sonrisa fácil y mirada atenta. Su cordialidad fue tan natural que, por primera vez desde la llamada de Teresa, Valeria sintió que no estaba entrando a una prueba, sino a un refugio. Beatriz ya la esperaba en la sala, donde había dispuesto libros de etiqueta, copas de distintos tamaños, cubiertos, servilletas y hasta menús impresos de eventos formales. No vamos a enseñarle a fingir, dijo mientras le señalaba la mesa. Vamos a enseñarle a que no la intimiden. Durante horas practicaron lo que para muchos parecía insignificante y para otros podía decidir el tono entero de una noche. Cómo sentarse sin rigidez, cómo sostener una copa sin parecer tensa, cómo dejar descansar los cubiertos, cómo responder una pregunta incómoda sin ponerse a la defensiva. Beatriz corregía con firmeza. Daniel aligeraba el ambiente con comentarios oportunos y poco a poco Valeria empezó a reírse de los nervios que la habían paralizado al entrar. Cuando llegó el momento de elegir el vestido, Beatriz la llevó a un vestidor donde colgaban varias opciones. Había telas delicadas, cortes sobrios, colores profundos. Valeria se quedó quieta frente a ellos, con la sensación extraña de estar mirando una vida ajena. Beatriz tomó un vestido color índigo y lo acercó a su cuerpo. Valeria lo observó. ¿No es demasiado? No,
Demasiado sería querer impresionar. Esto no va a gritar, va a hablar cuando entre. Daniel, desde la puerta, asintió sin exageración. Iba a decir exactamente lo correcto. Valeria sonrió por primera vez de verdad. Esa tarde terminó agotada, pero distinta. No porque ya supiera usar cada cubierto con precisión, sino porque estaba descubriendo que el miedo no desaparece cuando uno se siente perfecto. Desaparece cuando deja de sentir vergüenza por aprender. Mientras tanto, Alejandro también libraba su propia batalla. Estaba en el despacho de su padre, fingiendo revisar papeles que no podía leer. Ricardo bebía despacio, como si los silencios pudieran diluirse en el vaso. «Mamá le invitó al cumpleaños», dijo Alejandro, sin rodeos. Ricardo lo miró con cansancio. «Ya me enteré. Lo hizo para ponerla en evidencia». «Probablemente», admitió Ricardo. «Pero usted ya conoce a su madre». Alejandro apretó la mandíbula. «¿Y eso es todo? ¿Eso es lo único que va a decir?» Ricardo dejó el vaso sobre la mesa. A veces uno se cansa de pelear la misma guerra durante años. Alejandro soltó una risa amarga. No, a veces uno se acostumbra a perderla antes de empezar. Salió de ahí con una sensación peor que la rabia. Sintió decepción. Comprendió con una claridad incómoda que no había aprendido a enfrentarse a Teresa porque nunca había visto a su padre hacerlo. Esa noche visitó a Valeria otra vez. Sobre una silla estaba ya colgado el vestido índigo, todavía protegido por una funda. Había también libros abiertos sobre la mesa y un cuaderno con notas escritas a mano. Ver todo aquello le partió el alma y al mismo tiempo le llenó de culpa. Quiso ayudar. Pero ayudó mal. «Si necesita algo para esa noche», dijo de pronto, «yo puedo encargarme. Los zapatos, el maquillaje, algún accesorio. Lo que sea». Valeria se quedó inmóvil. La frase no había sonado como apoyo, había sonado como corrección. «¿Encargarse?», repitió ella. Alejandro se dio cuenta demasiado tarde. «No lo dije así. Quise decir que puedo comprar lo que me falta para parecer aceptable», completó ella con dolor contenido. Él negó de inmediato. «No, quise evitarle más presión». Valeria respiró hondo y se puso de pie. «Lo sé. Pero escúcheme bien. Si voy a esa cena, no será para comprar aprobación. No voy a disfrazarme de alguien que no soy para que su madre respire tranquila. Voy a ir como la mujer que usted dice amar. Si eso no alcanza, entonces nunca iba a alcanzar nada». Alejandro bajó la cabeza. Se sentía torpe, impotente, pequeño. «Tiene razón», dijo al fin. «Perdóneme». Valeria se acercó, apoyó una mano en su hombro y suavizó el gesto. «Usted no tiene que rescatarme. Tiene que estar a mi lado». «No es lo mismo». Él asintió, aunque en el fondo todavía no entendía cuánto le iba a costar esa diferencia. Llegó el día de la cena. El restaurante Belvedere estaba envuelto en una luz dorada, con mesas impecables, arreglos florales discretos y el murmullo elegante de quienes se sienten dueños de los lugares a los que entran. Teresa recibía a cada invitado en la entrada con una sonrisa ensayada y un vestido verde oscuro que parecía diseñado para acompañar su autoridad. A su alrededor, el comentario circulaba con la rapidez de las cosas que mezclan curiosidad y prejuicio. ¿Vendrá la novia del hijo? Dicen que trabaja cosiendo vestidos. A ver si se siente cómoda aquí. Teresa no necesitaba alimentar esos rumores. Le bastaba con no detenerlos. Alejandro ya estaba sentado, con la servilleta intacta sobre las piernas y el corazón golpeándole demasiado fuerte. Cada vez que se abrían las puertas del salón, levantaba la vista. Teresa se acercó a su mesa y, con una dulzura venenosa, preguntó si su invitada se había arrepentido. Alejandro respondió que Valeria sí iría. Lo dijo con firmeza, pero por dentro se estaba preguntando si no la había arrastrado a un lugar del que él mismo era incapaz de protegerla. Y entonces las puertas se abrieron una vez más.
El rumor se apagó. Valeria entró sola. Llevaba el vestido índigo ajustado con una elegancia limpia, sin excesos. El cabello recogido dejaba ver la serenidad de su rostro. No caminó rápido ni lento. No buscó esconderse ni llamar la atención. Simplemente avanzó con la naturalidad de quien ha decidido que no va a pedir disculpas por existir. Las conversaciones se interrumpieron. Algunas manos se quedaron quietas en el aire. Alguien dejó de girar una copa entre los dedos. Otra persona murmuró algo que nadie escuchó completo. Lo que impresionó no fue el vestido, fue la seguridad que lo habitaba. Alejandro se puso de pie casi sin darse cuenta. Por un momento, todo el miedo que había llevado encima durante días se convirtió en orgullo. Caminó hacia ella y, cuando estuvieron frente a frente, solo pudo decir lo evidente. Se ve increíble. Valeria sonrió apenas. Gracias. Teresa se acercó unos segundos después, sin permitir que la escena le perteneciera por completo a nadie más. Valeria, qué gusto que haya venido. El saludo fue correcto, pero los ojos no mentían. Teresa estaba recalculando. Había esperado nervios, había esperado torpeza. Había esperado la mínima fisura por la cual empezar a desmontarla. En vez de eso, tenía frente a sí a una mujer contenida, hermosa y atenta. Se sentaron. La cena avanzó entre platos impecables y conversaciones ligeras que escondían preguntas más afiladas. Teresa lanzó la primera muy pronto, envuelta en cortesía. Valeria, imagino que este tipo de reuniones no son frecuentes para usted. La mesa quedó en pausa el tiempo justo para medir el golpe. Valeria levantó la mirada con calma. No de esta forma, respondió. Pero las personas se acostumbran rápido cuando no llegan con miedo a aprender. Una sonrisa apenas visible apareció en el rostro de Beatriz, que había acudido a la cena por invitación de Teresa sin que ésta sospechara cuánto había ayudado a Valeria. Daniel, sentado unas sillas más allá, bajó la vista para esconder la aprobación. Teresa siguió probando. Comentó un vino. Preguntó por viajes. Mencionó una exposición de arte contemporáneo esperando una respuesta vacía. Valeria no fingió saber lo que no sabía, pero tampoco se encogió. Cuando no conocía un tema, preguntaba con interés genuino. Cuando sí lo conocía, respondía con una claridad inesperada. Habló del trabajo artesanal, de cómo una tela bien cortada puede cambiar la postura de una persona, de lo que revela una costura mal hecha en alguien que presume perfección. Varias personas terminaron escuchándola con la atención que se suele reservar a quienes no necesitaban impresionar y, precisamente por eso, terminan haciéndolo. Llegó el momento de los mariscos. Teresa observó cada movimiento de Valeria con el mismo empeño con que otros observan una partida importante. Valeria tomó el cubierto correcto, esperó un segundo, probó el plato y dejó los utensilios con serenidad. Está delicioso, dijo. Nada más. Ni una duda visible, ni un gesto fuera de lugar. Más tarde, uno de los invitados, un empresario mayor acostumbrado a juzgar a la gente en segundos, se inclinó hacia Alejandro y comentó en voz baja que su prometida tenía una presencia poco común. No parecía la clase de mujer que se deja empequeñecer por un salón. Alejandro sintió alivio. Quiso creer que aquella noche estaba cambiando algo, pero las batallas más dolorosas no siempre ocurren en el centro de la mesa. A veces suceden al margen, cuando la música sube un poco y las personas creen que nadie importante las oye. Ya avanzada la velada, Valeria se levantó por un vaso de agua y se detuvo cerca de un espejo alto, en un rincón más silencioso del salón. Necesitaba un momento para respirar. Había soportado miradas, preguntas y cálculos durante horas sin quebrarse, pero su cuerpo empezaba a resentir el esfuerzo. Entonces escuchó voces detrás de ella. «Lo disimula muy bien», dijo una mujer. «Pero se nota que no nació para esto». Otra rió por lo bajo. «Basta mirarle las manos». «Son manos de alguien que trabaja de verdad». «Como si eso fuera algo vergonzoso», comentó un hombre, aunque no sonó a defensa,
sonó a entretenimiento. Valeria se quedó inmóvil, y entonces escuchó la voz que más importaba. Alejandro estaba allí. «Es buena mujer», dijo él, con un tono inseguro. «Solo le tomará tiempo acostumbrarse a nuestro mundo». No lo dijo con maldad, no lo dijo para herirla, lo dijo peor, lo dijo para evitar conflicto. Valeria cerró los ojos un instante. Todo el esfuerzo de esa noche se le vino abajo, no por los comentarios ajenos, sino por la frase de quien debía haber entendido primero que ella no necesitaba acostumbrarse a ningún mundo que le recibiera con desprecio. No lloró, no hizo escándalo, no enfrentó a nadie. Volvió a la mesa, tomó su bolso con movimientos tranquilos y caminó hacia la salida. Nadie la detuvo al principio. Ese salón estaba lleno de personas demasiado educadas para hacer una escena y demasiado cómodas para hacerse preguntas. Solo Alejandro reaccionó cuando la vio cruzar la puerta. La alcanzó en el vestíbulo y le tomó el brazo con suavidad. «Valeria, espere». «¿A dónde va?» Ella se soltó sin violencia y lo miró por primera vez con una frialdad que él nunca le había conocido. «A un lugar donde no tenga que seguir demostrando que merezco respirar». Alejandro palideció. «¿Qué pasó?» Valeria soltó una risa breve, cansada, llena de decepción. «Usted pasó». Él abrió la boca, pero no encontró palabras. «Escuché todo, Alejandro. Escuché cómo me miran. Escuché lo que dicen de mí. Y también lo escuché a usted diciéndoles que yo necesito acostumbrarme a su mundo». «Yo estaba tratando de evitar un momento incómodo», lo interrumpió ella. «¿De no contrariar a nadie? ¿De quedar bien con todos?» Alejandro bajó la mirada. No podía negarlo sin mentir. Valeria sintió que por fin llegaba al núcleo de algo que llevaba demasiado tiempo creciendo. «Yo hice todo lo que pude esta noche», dijo, y la voz se le quebró apenas un segundo antes de afirmarse otra vez. «Estudié lo que no conocía. Me preparé. Entré a ese salón sabiendo que varios querían verme fallar. Y aún así fui. Pero usted, que decía amarme, ni siquiera fue capaz de defenderme cuando más lo necesitaba». «No es así», murmuró él, desesperado. «Yo la amo». Valeria negó con lentitud. «Quizás sí, pero amar no siempre alcanza. A veces también hay que elegir. Y usted, esta noche, eligió no incomodar a su gente». Alejandro dio un paso hacia ella. «Puedo arreglarlo». Valeria lo miró con una tristeza tan limpia que él supo, antes de oírla, que había llegado tarde. «No». «Usted puede lamentarlo. Arreglarlo es otra cosa». Se dio la vuelta y salió a la calle. El aire nocturno la golpeó en el rostro, pero le hizo bien. Caminó rápido, con el corazón ardiéndole y los ojos húmedos, aunque todavía se negaba a dejar caer una sola lágrima. Detrás de ella, el restaurante seguía brillando como si nada importante hubiera pasado. Y tal vez para los demás era así. Para ella, en cambio, una vida acababa de romperse con una claridad irreversible. Alejandro la siguió hasta la acera. La llamó una vez más. Valeria se detuvo, aunque no quería darle ese último gesto. «Por favor, escúcheme», dijo él, casi sin aliento. Me equivoqué. Me quedé paralizado. No supe reaccionar. Valeria se volvió entonces, ya sin rabia, solo con cansancio. Ese es el problema, Alejandro. Usted siempre espera el momento perfecto para hacer lo correcto. Y mientras lo espera, las cosas importantes se pierden. Él sintió que cada palabra se le quedaba clavada. «Yo estaba tratando de mantener la paz». «¿La paz de quién?», preguntó ella. «¿La de su madre? ¿La de sus amigos?» «¿La de esa gente que puede humillarme en voz baja y aún así seguir comiendo postres sin culpa? Porque la mía, Alejandro, esa paz nadie la cuidó». El silencio entre ambos fue largo, pero no vacío. Estaba lleno de todo lo que no habían sabido construir. Valeria respiró hondo y pronunció la verdad final con una calma que dolía más que cualquier grito.
Yo no puedo pasar la vida entera ganándome el derecho de estar al lado de alguien. Y menos al lado de alguien que todavía no sabe ponerse a mi lado. Él quiso tocarla, pero no se atrevió. Ella retrocedió un paso. Encuentre a la mujer que su madre aplauda sin esfuerzo. Quizá eso le simplifique la vida, pero no me pida que me quede esperando a que usted aprenda tarde lo que hoy necesitaba saber. Y se fue. Alejandro permaneció inmóvil en la calle, viendo cómo su figura se alejaba hasta doblar la esquina. Por primera vez en mucho tiempo se sintió completamente solo, no porque no hubiera gente a su alrededor, sino porque acababa de entender que la pérdida más dura no siempre ocurre cuando alguien se va, sino cuando uno descubre que ayudó a empujarla. Dentro del restaurante, Teresa recibió noticias fragmentadas. Notó que su hijo tardaba en volver. Notó la tensión extraña de algunos invitados. Supo, antes de preguntar, que algo se había quebrado. Y aunque una parte de ella creyó haber ganado, la noche perdió brillo. Nadie dijo nada abiertamente, pero el ambiente ya no era el de una celebración. Era el de una verdad incómoda circulando entre mesas impecables. Ricardo, desde el fondo del salón, observó a su esposa y comprendió algo tarde también. Teresa no solo había puesto a prueba a Valeria, había puesto a prueba a su propio hijo. Y el muchacho no había estado a la altura. Valeria siguió caminando hasta la zona del estacionamiento, donde las luces eran más frías y el ruido del salón llegaba ya como un eco lejano. Recién entonces se permitió frenar un poco. Le temblaban las manos. No de vergüenza, de desilusión. Junto a un auto, apoyado con discreción, estaba Daniel. Al verla, enderezó la postura y se acercó despacio, sin invadir. Pensé que podía necesitar compañía, dijo. Valeria lo miró, sorprendida. ¿Qué hace aquí? La verdad, esperara que alguien no la dejara irse sola después de todo eso. Esa simple frase, dicha sin dramatismo, le aflojó por fin la coraza. Se sentaron en una banca cercana. Valeria no tuvo que explicarlo todo. Daniel había visto suficiente para entender. No fracasó, le dijo después de escucharla en silencio. Quienes fracasaron fueron ellos. Usted entró a una sala que quería verla temblar y salió con la frente en alto. No todos pueden decir lo mismo. Valeria se secó una lágrima con disimulo. No se siente como una victoria. Daniel asintió. Porque a veces perder una ilusión duele más que perder una batalla. Pero igual sigue siendo una forma de salvarse. Ella giró el rostro para mirarlo. No había lástima en sus ojos. Había respeto. Pasaron varios minutos conversando sin apuro. Daniel no intentó ocupar un lugar que no le correspondía. No habló mal de Alejandro, no le llenó la cabeza de frases vacías. Solo estuvo allí, con una presencia tranquila y una atención sincera que esa noche valía más que cualquier discurso. Antes de llevarla a su casa, le dijo algo que Valeria recordaría durante mucho tiempo. Hay lugares donde uno entra queriendo ser aceptado y sale entendiendo que nunca debió rogar por eso. Usted no perdió un lugar esta noche, perdió el miedo a insistir donde no la sabían ver. La semana siguiente fue extraña. En el taller, las telas seguían llegando, las clientas seguían pidiendo arreglos, los vestidos seguían exigiendo paciencia. La vida, para bien o para mal, rara vez se detiene a esperar que alguien junte sus pedazos. Valeria trabajó más de lo habitual. No para escapar del dolor, sino para no dejar que el dolor decidiera por ella. De vez en cuando miraba el teléfono y casi siempre había un mensaje de Daniel. A veces era una pregunta sencilla sobre cómo iba el día. A veces una foto absurda para hacerla sonreír. A veces solo una línea breve recordándole que comiera algo entre una entrega y otra. Él no empujaba. No exigía respuestas inmediatas. No convertía su amabilidad en deuda. Y eso, en alguien acostumbrada a defenderse, empezó a sentirse como un descanso. Alejandro, en cambio, vivía días cada vez más pesados. La casa seguía igual. La empresa seguía funcionando.
Teresa seguía organizando cenas, reuniones y compromisos con la misma precisión de siempre, pero nada de eso sonaba ya como antes. En cada conversación con su madre empezó a escuchar un trasfondo que antes había normalizado. En cada silencio de su padre vio el precio de haber cedido demasiado tiempo. Trató de llamar a Valeria varias veces. No obtuvo respuesta. Quiso ir a buscarla. Se detuvo a mitad de camino más de una vez. Porque pedir perdón era fácil. Lo difícil era presentarse con un cambio real, y él todavía no lo tenía. Con el paso de los meses, el taller de Valeria comenzó a crecer. Una clienta recomendó su trabajo a otra. Luego llegaron encargos más importantes. Después, colaboraciones pequeñas pero constantes. Lo que antes era un solo cuarto lleno de telas empezó a transformarse en un espacio más amplio, con mejor iluminación, un área para atender clientes y otra para cortes y pruebas. Beatriz siguió a su lado, no como salvadora, sino como esa persona que aparece cuando alguien necesita recordar lo que vale. Daniel también fue ocupando un lugar cada vez más nítido. La acompañaba a escoger materiales. Le llevaba café cuando sabía que iba a pasar horas encerrada. Celebraba con ella las buenas noticias sin apropiarse de ninguna. Una noche, en un café tranquilo donde la lluvia resbalaba lenta por los ventanales, Valeria lo observó mientras él hablaba de un proyecto nuevo. Había en Daniel una serenidad distinta a la de Alejandro. No era más brillante, no era más rico, no era más impresionante. Era simplemente un hombre que no parecía avergonzarse de cuidar a alguien en voz alta. «Usted me ayudó más de lo que imagina», dijo ella. Daniel sonrió con suavidad. «Usted hizo lo difícil. Yo solo estuve cerca». Valeria bajó la mirada a su taza y luego volvió a alzarla. «Eso también cuenta». Aquel vínculo no nació de un rescate, nació de la presencia, del respeto, de la paciencia, de la posibilidad de que alguien la mirara sin pedirle que se encogiera o se adaptara para resultar conveniente. Con el tiempo, la relación entre ellos dejó de ser una colección de gestos amables y se convirtió en algo más profundo, más claro y más sereno. Sin promesas grandilocuentes, sin escenas teatrales, sin necesidad de convencer a nadie. Alejandro supo de ese cambio mucho después, por comentarios ajenos y por la manera distinta en que algunos comenzaron a hablar de Valeria. Ya no como la muchacha sencilla que no había encajado en una familia adinerada. Ahora la mencionaban como una diseñadora talentosa, una mujer con criterio, alguien cuya firma empezaba a ser buscada por clientas exigentes. La vio una sola vez, desde lejos, saliendo de su taller renovado. Daniel iba a su lado cargando unas cajas, y Valeria se reía de algo que él acababa de decir. Alejandro no se acercó, no porque no quisiera, sino porque entendió que a veces el amor que uno dice sentir no da derecho a interrumpir la paz que el otro tuvo que reconstruir sin uno. Teresa también oyó hablar de Valeria en más de una conversación. Algunas amigas que antes la habían mirado con condescendencia, ahora presumían vestidos hechos por ella. El detalle le irritaba y, al mismo tiempo, la desarmaba. Quiso convencerse de que no importaba, pero importaba, porque la vida de Valeria no solo no se había derrumbado, había florecido lejos de su aprobación, y ese fue el golpe que Teresa nunca había calculado. No que la muchacha resistiera una cena, sino que descubriera, gracias a esa cena, que no necesitaba quedarse donde la invitaban solo para medirla. Una tarde, mientras ajustaba el ruedo de un vestido frente al espejo, Valeria se observó unos segundos en silencio. Ya no era la mujer que tembló al recibir una llamada cargada de malas intenciones. Ya no era la prometida que estudió cubiertos para no ser humillada. Seguía siendo trabajadora, sensible y cuidadosa. Seguía cosiendo con la misma dedicación, pero algo profundo había cambiado. Ahora sabía que el valor propio no puede depender del salón al que aún no lo dejen entrar. Daniel apareció detrás de ella con 2 cafés y se quedó mirándola a través del reflejo. ¿En qué piensa? Valeria sonrió. En lo raro que es todo.
Hay noches que parecen el fin del mundo, y después uno descubre que solo eran el final de un error. Daniel le tendió una taza. Eso pasa cuando la vida cierra una puerta que uno se empeñaba en empujar. Ella tomó el café y se volvió hacia él. No, a veces la vida no la cierra. A veces la deja abierta para que uno vea con claridad que adentro nunca iba a haber un hogar. Daniel la miró con ternura y orgullo. Entonces, menos mal que salió. Valeria sostuvo la taza entre las manos y, por primera vez, esa verdad no le dolió. Le dio paz. Porque sí, Teresa había querido humillarla. Había preparado la mesa, las miradas y las preguntas como quien afila cuchillos sin mancharse las manos. Pero sin proponérselo, también le había mostrado algo invaluable, que hay afectos que exigen examen, adaptación y silencio, y que una vida construida para merecer amor ajeno termina pareciéndose demasiado a una condena. Lo que Valeria perdió aquella noche no fue un futuro, fue una ilusión. Y cuando una ilusión cae, duele. Pero a veces duele exactamente lo necesario para que por fin nazca la dignidad. Con el paso del tiempo, ya no recordó el restaurante por el brillo de sus lámparas ni por el sonido de las copas. Lo recordó como el lugar donde comprendió que nadie que le amara de verdad iba a pedirle que aprendiera a soportar el desprecio con elegancia. El cariño sincero no convierte a una mujer en invitada de prueba, la convierte en compañera, la defiende cuando hace falta, la nombra con orgullo incluso frente a quienes desaprueban. Y Alejandro, desde su propia soledad, terminó aprendiendo una lección que no venía en los negocios ni en los modales. Quien no se atreve a incomodar a los demás por proteger lo que ama, tarde o temprano termina perdiéndolo en silencio. Hay historias que no terminan con una boda, y aún así terminan mejor de lo que parecían al principio, porque no todas las derrotas son tristeza, ni todas las renuncias son fracaso. A veces la vida aparta a una persona de la mesa equivocada para sentarla, por fin, frente a sí misma. Si esta historia le recordó a usted su propia vida o la de alguien cercano, cuéntenos en los comentarios. Díganos si alguna vez vio a una persona perder amor por no saber defenderlo, o ganar paz por dejar de mendigarlo. Si la historia le conmovió, regálenos su like y suscríbase. Y cuando aparezcan las pantallas finales, quédese con el siguiente video porque a veces otra historia llega justo cuando uno necesita entender un poco mejor la suya.